Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana, Señor, que nos permites llegar a tu casa de oración, Señor, conformar tu iglesia, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, en lo particular, en lo personal, depositar, Señor, tu gracia y tu misericordia, al reunirnos, Señor, en obediencia, para exaltarte, para adorarte. Señor, con temblor y temor, bendito Rey, nos presentamos delante de ti, Señor. Que no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo, al único y verdadero Dios. A ti sea la gloria, honra, Señor, y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bien, vamos a... Bien, les voy pidiendo que busquen en la Escritura, en el Evangelio según Mateo, capítulo 16. Por favor, vamos a meditar y vamos a ser bendecidos en este Evangelio. Mateo, capítulo 16. Capítulo 16. Vamos a tomar lectura del verso 13 al verso 16. ¿Me lo indican con un amén cuando lo tengan? Amén. Y se ponen de pie, por favor. Por reverencia a su palabra. Y lo leemos todos juntos. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Puede tomar su lugar. Que momento tan maravilloso encontraron los apóstoles al encontrar a Jesús y con esta pregunta, con la pregunta que tenía que hacerse en ese preciso momento. Jesús ya estaba como a 6 meses de ir a la cruz. Ya había recorrido gran parte del territorio que él fue a visitar. Habían estado con él sus discípulos 3 años, viendo todos sus milagros, prodigios, sus mensajes, su ejemplo. Y se presentaba un momento muy crucial, muy especial en este versículo que Jesús quiere que sus discípulos testifiquen, que ellos puedan tener en su corazón algo que daría un resultado maravilloso, hasta eterno. Daría un resultado de un trabajo como una iglesia, donde empezaba a conformarse, donde el Señor escucha y donde el Señor encomienda algo maravilloso para su iglesia. No había tal como lo tenemos hoy. Estaba el proyecto, estaba el plan de Dios divino para irlo formando, y ya le quedaba muy poco tiempo para poner el sello de su redención para todo aquel que en él cree. Donde vendría la promesa, que es la promesa del Espíritu Santo sobre todo aquel que cree, a todo aquel que se convierte, todo aquel que acepta a Jesús como su Señor, y donde daría a una fe fuerte que se pudiera manifestar y que se pudiera predicar a los demás, al perdido.
Jesús hace una pregunta a sus discípulos y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Sí? Hermanos, estuve pensando mucho y meditando en esto, que es una pregunta que sigue aún sonando en nuestros oídos. ¿Quién, hermanos, a través de, pudiéramos vernos en ese momento, en el caminar de los discípulos, de los apóstoles, estar con Jesús? Y Jesús, después de 3 años, les pregunta: ¿y quién decís que soy yo? Hermanos, hay muchos pensamientos acerca de quién es Jesús. Hay muchos pensamientos y nosotros lo podemos encontrar en tantas teologías que existen. En la semana pasada les nombraba acerca de los conflictos que tenía el apóstol Pablo con las demás sectas que existían en aquel tiempo. Hermanos, ahora si nosotros le preguntamos a muchas personas que dicen y que tratan de predicar a Jesús o que lo lleven en algunas de sus doctrinas, pero tendremos que preguntar verdaderamente cómo ven a Jesús, cómo creen en Jesús. Hay muchos hermanos que refieren a Jesús como que es una persona creada, que fue un gran profeta, pero que no es Dios. Dicen que sí, que es un hombre bueno y que dejó muchos ejemplos, pero no es aquel en el cual puedan ellos rendir su corazón y rendirse como a Dios. Hay algunos que predican a Jesús y alaban a Jesús, pero niegan que Jesús esté en la Trinidad. Desprecian al Espíritu Santo, dicen que eso no es verdad y ellos tienen su propia teología. Mis amados hermanos, al momento de no creer en el Dios Trino, mis hermanos, no creen en el Dios verdadero. Y luchan y nos pueden confrontar a los trinitarios. Y hermanos, es un asunto de que podemos darnos cuenta que hay muchos que tienen un pensamiento de Jesús. Los mormones, mis amados hermanos, ellos dicen que que hay una preexistencia en Jesús, que Él es hermano de Satanás y que todos podemos llegar a ser como Dios. ¿Se acuerdan esa promesa o esa incitación que le hacía Satanás a Eva? ¿Sí? ¿Cuántos pensamientos hay en el mundo acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Algunos dicen que Jesús es el hijo, que es el hijo de María, que Dios es hijo de María y por lo tanto necesitamos acercarnos a su madre para alcanzar salvación. Hay muchos que dicen que es una fuerza superior, una potencia, algo que sí, ven las estrellas y dicen: no, es que lo hizo una fuerza superior. Muchos dicen que es un Diosito bueno. Y muchos dicen que prefieren estar bien con el de arriba. ¿Cómo tienen en su corazón y cómo ven a Jesús? Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Gracias a Dios porque hoy tenemos la Escritura, el Nuevo Testamento. Y a través de ella hemos crecido, creído y ver todas estas maravillas y nos confirma mucho. Pero no todos lo ven así. Muchos tienen otros criterios de cómo es el Señor y quién es el Señor. Hermanos, encontramos el capítulo 16 y el texto y el contexto de esto, mis hermanos, es que el Señor quiere afirmar el corazón de sus discípulos porque viene un trabajo muy especial para ellos. Les viene a encomendar que ellos van a seguir con esta fe, van a seguir predicando a Jesús como el Salvador, como el Señor, pero necesitan verdaderamente estar muy seguros, tener una fe inquebrantable de quién es Jesús.
Hermanos, Jesús batallaba mucho con los fariseos y los saduceos. En el capítulo 16, verso 1, quiero que me sigan y vean qué estaba pasando en ese tiempo, ahí en ese lugar. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Hermanos, miren cómo estaban estas personas queriendo tentar al Señor, y quería que el Señor les hiciera un espectáculo en ese momento. Quería que el Señor cumpliera su capricho de hacer un milagro que viniera del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, el cielo está colorado. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Jesús dice, hipócritas, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, ellos tenían muy claro que había una promesa para el pueblo de Israel. Y quieren ellos que el Señor vaya, tal vez que hiciera lo que hizo con Josué, que detuviera el sol, yo no sé. Ellos le pidieron una señal y José les dice, ¿por qué están pidiendo señales? Si ustedes pueden distinguir los tiempos, ¿cómo eso sí lo pueden distinguir muy bien? ¿Y cómo no se dan cuenta de las señales que vienen del cielo? Hermano, Jesús estaba en ese momento con ellos y no podían entender, no podían ver la magnitud de quién estaba con ellos. Verso 4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Hermanos, los judíos conocían muy bien de qué Jesús les estaba hablando. Jesús les pone un ejemplo como, dijo, ¿saben qué? Lo único que se van a encontrar de señales, lo único, y que ustedes deben de comprenderlo, es lo que hizo Jonás. Quiero que veamos cómo les explica, mis hermanos, unos capítulos más atrás. Por favor, acompáñame a Mateo 12. Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti. ¿Qué dice? Señal. Fíjense, hermanos, cómo tenían su corazón tan turbado. O sea, ya querían que el Señor les cumpliera un deseo. Deseamos que nos hagas una señal. Él le respondió y dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino que la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús está hablando de su muerte. Está hablando de su muerte. Ellos podían comprender a través de la Escritura qué les estaba diciendo el Señor. ¿Qué ejemplo? Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿De quién está hablando el Señor? De Él está hablando. Está hablando el Señor, dice, hey, ustedes allá en Nínive, ¿se acuerdan la historia de Nínive? Que no quería ir Jonás, y total de que fue expulsado por el pez, y tuvo que ir a Nínive a predicarles el arrepentimiento, que venía una situación difícil sobre sus vidas, que se arrepintieran. Dice el Señor, mira, si los de Nínive se arrepintieron, ustedes van a ser enjuiciados por esa acción. Y luego les dice, la reina del sur se levantará en el juicio contra
esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar. Hermanos, era una advertencia, era un reto muy fuerte para los judíos. Está hablando de aquella reina que dice la escritura, que vino de muy lejos para que deseaba escuchar a Salomón, la sabiduría que tenía Salomón. Dice, si ella fue de lejos, ustedes están despreciando el mensaje que yo les estoy dando. ¿Cómo veían a Jesús? ¿Cómo lo creían ellos? No tenían en su corazón el deseo, el anhelo de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hipócritas, dice Jesús. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermanos, es importante nosotros darnos cuenta en nuestro tiempo. Debemos de estar muy atentos de qué es lo que está sucediendo en el mundo entero. Debemos de darnos cuenta que la situación cada vez se agrava y se agrava, y sí podemos tal vez hasta cierto punto discernirlo, hermanos, pero el Señor está hablando. En algunas otras referencias dice como los días de Noé. ¿Recuerdan? Como los días de Noé van a estar activos, casándose, dándose casamiento y haciendo muchas cosas. Cuando de repente viene. En ese tiempo el Señor les dice, ustedes están buscando algo y lo tienen delante de ustedes y no lo aprecian. No están escuchando, no están entendiendo quién es el que está hablándoles. Si supieran quién les está hablando, más que la atención que puso aquella reina a Salomón, tuvieran conmigo. Estos eran los fariseos, los saduceos, que tenían duro su corazón y no podían ver a Jesús como el Mesías. ¿Y quién decís que soy yo? El verso 17. Hermanos, los discípulos del Señor estaban muy confundidos. Tenían una situación también difícil de poder comprender con quién estaban ellos, quién es el que los estaba guiando, en el sentido de que se perdían. Dice el verso 5 del capítulo 16, levantándose sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Esto distrae mucho hasta nuestros tiempos, hasta nuestra vida. Hermanos, muchas veces nos distraemos por y yo creo que es una acción normal, una reacción más bien, ¿verdad? De tener preocupación, porque dice la Escritura que no llevaba que comer. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Se acuerdan cuántas, hermano? Ni de las 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas recogisteis? ¿Se acuerdan cuántas se había recogido? Después de alimentar 12, ¿no? Jesús está poniendo un ejemplo. ¿Saben qué? Acuérdense de lo que no tenían. Más bien, ¿verdad? Que lo que tenían sabían, pero de lo que no tenían recogieron todavía 12 cestas. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaréis de la levadura de los fariseos y saduceos? Y lo dice la Escritura. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los
saduceos. Hermanos, Jesús aquí hace una advertencia que debemos de tener mucho cuidado con las cosas que están en nuestro alrededor. Que tengamos bien puesto nuestro corazón en lo que Jesús puede hacer y que Jesús hace en nuestras vidas. Era muy fácil que los judíos, los fariseos, intimidaran a los oyentes, a los nuevos convertidos. Era muy fácil que los intimidaran de tal forma que los hacían que dudaran o que callaran o no se involucraran cerca de Jesús. Tengan cuidado con lo que escuchan, tengan cuidado con esas corrientes mentirosas, tengan cuidado con esas falsas doctrinas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hermanos, el capítulo 13, el verso 13, en adelante, viene a dejar algo que hasta hoy, hermanos, es el fundamento de nuestras iglesias, de nuestra fe, en el punto donde el Señor le delega a su iglesia el evangelio, el predicar, el enseñar. Dice la escritura, verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hermanos, dice los historiadores que en ese lugar, allí en Cesarea de Filipo, era una ciudad que había fundado como en el 29 o 30 antes de Jesús, Herodes el Grande. Y la había fundado y había hecho una estatua muy grande para uno de sus seguidores, de sus soldados, en honor a uno de ellos. Pero también era una región donde había mucha idolatría, donde existía una idolatría tremenda. Ahí en ese lugar, hermanos, Jesús va y predica y lleva a sus discípulos y de ahí da una enseñanza tremenda, hermanos, en un lugar donde tal vez menos esperaba que Jesús confrontara a sus discípulos preguntándoles qué decían de él los hombres. Tal vez si hubiera sido en Jerusalén, en otro lugar, como que hubiera sido un poquito, hubiera encajado más, ¿sí? Pero lo hace en ese lugar donde había una idolatría desatada. Existía la corriente griega muy fuerte, la siria, y bueno, era una situación de mucha idolatría. Y en ese lugar el Señor confronta a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos les dicen, ellos dijeron, unos Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista, hermanos? ¿Cómo, en qué condición él muere por manos de Herodes? Regrésese un par de versículos y lo encontramos en Mateo 14, 1 y 4. ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué los hombres dicen que es Juan el Bautista? En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en estos poderes. Pero ¿con qué razón decía la gente que era Juan el Bautista, que había resucitado? Juan el Bautista confronta a Herodes por meterse, por tener relaciones con su cuñada, con Herodiana. Y ya sabemos la historia de que en una de sus fiestas, muy pasado de copas, Herodes se agrada por el baile de la hija de Herodiana y Herodías, no recuerdo, y le pide, le dice que le va a dar cualquier cosa de su reino y le pide la cabeza de Juan el Bautista. Cuando lo ve Herodes entra en temor y dice: no, dijo, este es Juan el Bautista.
también había otros que decían que era Elías. Había otros que decían que era Elías. Malaquías habla acerca de la presentación de Elías muchos años antes. Y dice así: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermanos, esta profecía de Malaquías no estaba hablando directamente del Mesías, estaba hablando de Juan el Bautista. Pero estaban tan confundidos y no podían ver quién era Jesús, que Herodes y sus seguidores decían que era Juan el Bautista, y otros muchos decían que era Elías, y otros muchos decían que era Jeremías. Hermanos, esto de los que decían que era Jeremías venía de una historia que encontraron en Macabeos 2. Encontraron una historia donde decía que en el tiempo que Nabucodonosor fue a destruir a los judíos en Jerusalén, cuando fue a destruyó el templo de Salomón, esa gloria que ellos amaban tanto, y ellos dicen que Jeremías tomó el arca y los utensilios de sagrados y se los llevó y los escondió en una cueva, y entonces ellos tenían como historia que antes de que viniera el Mesías se iba a presentar Jeremías, iba a llevar el arca, iba a entregar el arca del pacto, iba a entregar los utensilios de sagrados, y iba a volver la gloria de Jehová como lo hacía en el tabernáculo y como lo hizo después en el templo de Salomón. Hermanos, esperaban ellos también ver esa manifestación, y la pregunta de Jesús era: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Juan el Bautista, Elías, Jeremías, o algunos otros decían: es que es uno de los profetas. Hermanos, no conocían, no tenían esa verdad en sus corazones de identificar y darse cuenta que Él era el Señor. Y claro, cuando decían ellos que era alguno de los profetas, bueno, le estaban dándole una buena posición. Estaban dando una buena posición a Jesús, porque los profetas no eran cualquier cosa. Pero aún así, mis amados hermanos, no podían declarar lo que en un versículo vemos, donde no podían declarar que Él era el Cristo, que Él era Dios, que Él era el Salvador del mundo. ¿Cómo veían a Jesús? ¿Cómo vemos a Jesús en este tiempo? ¿Cómo lo ven los hombres? ¿Cómo lo ven las sectas? ¿Cómo lo ven los demás a Jesús? ¿Como un buen hombre? ¿Como un profeta? ¿Como un ejemplo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Miren, hermanos, hasta dónde llega Jesús. Jesús ya no le interesaba, Él ya había escuchado, Él ya lo sabía, que los corazones del hombre estaban duros, que no querían conocer a Jesús, que no querían saber de Él. Y Jesús les iba a poner una prueba extraordinaria a sus discípulos. Si ya saben todo lo demás, ahora ustedes díganme quién soy yo. Ha sido muy retador en ese momento, hermanos. Para nosotros es bien fácil ahorita, si tal vez si nos pregunta quién soy yo, pues agarramos Romanos y agarramos los evangelios y le inventamos todo lo que dice la Escritura. Pero Jesús se interesa mucho en sus discípulos, se interesa mucho, mis hermanos, en aquellos que Él llama para que estén con Él. Jesús se preocupa, y Jesús quiere hacernos la pregunta hoy y siempre, cuando en nuestra vida seguimos caminando, peregrinando, hermanos, y escuchar la palabra de Dios en cualquier conflicto, en cualquier situación que nos encontremos, y escuchar: ¿quién decís que soy yo? Hay una película, no recuerdo su nombre, una película cristiana, de una maestra, no sé si recuerden, que le hace una pregunta a una de sus alumnas, y ella le cita un pasaje de la Biblia.
Y se hace un conflicto porque había nuevas reformas y leyes en la escuela que no se podían pronunciar para absolutamente nada en nombre de Jesús, ni ninguna doctrina. Bueno, es un tema largo y entonces ella estaba, ya se declaraba que ella estaba perdida en el caso, porque ella nunca quiso retractarse de su fe. Sí mostraba que no lo había hecho con intención de evangelizar o algo, sino fue una respuesta a esa pregunta. Y su defensor, ya no teniendo otro recurso, le pide que suba al lugar donde se hace la interrogatoria, y él empieza a hablar muy fuerte. Y entonces le lleva a un punto donde le dice: dígame de su sueño, le dijo. Y ella le dijo: no, y le dijo: ¿cómo te atreves si eso es algo confidencial? Le dijo: usted tiene que decirme de su sueño, ¿qué oyó de Jesús? Y ella cita esta palabra de Juan, de Mateo 16:15. Dice: es que a mí me preguntó el Señor, ¿quién decís que soy yo? Wow, hermanos, está muy interesante porque el jurado, por último, deciden ver la fidelidad de ella, pues que la intención, la formalidad y eso, y bueno, no la condenan, hermanos. Pero muchas veces nos podemos ver confrontados con una situación, hermanos. Nos podemos ver confrontados con una situación que nos lleve tal vez a no pensar lo mismo, tal vez a no pensar que Jesús es el Señor, nuestro Salvador. Pudiera ser, mis amados hermanos, que tengamos ya 3, 5, 10, 8, 20 años en Jesús y llegue el momento que nos haga titubear y decir, que nos pregunte el Señor: ¿quién decís que soy yo? Hermanos, era importantísimo lo que Pedro tenía que contestar enseguida. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, mis amados hermanos. Podemos decir nosotros en nuestro corazón y podemos creer perfectamente quién es el Señor. Tú eres el Cristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi Redentor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Encontramos una declaración también de Pedro en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dice la Escritura, confronta el Señor a aquellos que lo seguían, aquellas multitudes que iban atrás de Jesús, ¿sí? Pero no conocían a Jesús. Conocían las obras, conocían los milagros, conocían el pan, conocían la comida que les daba, pero no conocían a Jesús. Y muchos dicen la Escritura, capítulo 6, verso 66. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos lo volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow, hermanos! ¡Qué convicción! ¿Qué podemos, mis hermanos, en cualquier situación? Empezar a sentirnos solos, empezar a ver que muchos están desertando, que están cambiando de opinión, que hay muchas, que empezamos a ver nuestras iglesias que están mermando porque allá y allá y acá. Mis hermanos, donde les hablan bien bonito, donde les dan lo que quieren. Jesús, mis amados hermanos, no fue por ellos a traerlos, no fue a buscarlos. El Señor le dijo: ¿acaso quieren ir? ¿Acaso se quieren ir también ustedes? Hermanos, wow, gloria a Dios porque estamos aquí. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios porque estamos aquí, hermanos. Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Amén, amén, hermanos. Hermanos, ¿qué otra cosa
podremos buscar en otro lugar, irnos a estar cómodos por allí, en una falsa doctrina, siguiendo un hombre. No, mis amados hermanos. Gracias a Dios, hermanos, porque nosotros podemos, allá en nuestro tiempo, acompáñame a Romanos 10. Romanos 10. ¿Lo tienen, hermanos? Romanos 10, mis amados hermanos. Miren, hermanos, Jesús es Dios. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, y la iglesia testifica que Jesús es Dios. Amén. La iglesia, el Mesías de Tecate, ya lo dije. La iglesia Betel de Tijuana, la iglesia Torrefuerte, la iglesia de Cristo, mis amados hermanos. Confesamos que Jesús es nuestro Señor. Leamos, mis amados hermanos, capítulo 10 de Romanos. Vamos a seguir del 8 al 13. Lo leemos todos juntos. ¿Mas qué decís? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo es Señor de todos y rico para con todos los que le invocan. Entre todos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Amén, aleluya, mis hermanos. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Hermanos, claro que le diríamos en Romanos 10. Claro, mis amados hermanos, seguro que le estuviéramos diciendo: Señor, tú eres el Cristo, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, tú fuiste a la cruz, tú te resucitaste al tercer día y tú te presentaste 40 días y luego ascendiste, Señor, y nos has dado tu palabra. Amén, mis amados hermanos. Amén. Creo que eso estuviéramos diciéndole al Señor. Tal vez muchos de los que estamos aquí, o todos, pero en muchos lugares, hermano, no es así. Muchos hermanos no han creído en el Señor Jesús. Muchos, mis amados hermanos, han caído en las garras de la mentira y necesitan escuchar la verdad y necesitan escuchar el Evangelio con gracia, con poder, con unción. Amén, hermanos. Amén. Y Jesús, mis hermanos, hace lo extraordinario. Al confesarle, Él hace lo extraordinario. Síganme de nuevo a Mateo 16. ¿Lo tienen? Amén. Verso 7. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Aleluya, hermanos, hermanos. Hermanos, nuestra fe al acercarnos a Jesús, hermanos, el creer en Jesús, no lo pudiéramos haber hecho, mis hermanos, con puro conocimiento intelectual, con puro conocimiento teológico. No hubiéramos podido, no estuviéramos aquí, mis hermanos, si no es por la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que podemos hoy alabar y glorificar a Dios. Amén, hermanos. Amén. Solamente por esa misericordia es pues vuestra fe, dice la palabra de Dios. No es suya, sino es que don de Dios. Amén. Fíjense, hermanos, todo lo que nos da el Señor. Recuerden que ese tiempo todavía no se había manifestado el Pentecostés, ¿sí? Pero estaba el Señor allí con sus discípulos. Estaba el Creador, el Señor, el Rey, el Hacedor de todo lo que hay, hermanos. Y yo también te digo que tú eres Pedro.
Y sobre esta roca edificarás mi iglesia. La roca es ¿quién, hermanos? Jesús. Amén, hermanos. La roca es Jesús, y sobre esta roca edificarás mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hermanos, está el Señor manifestando aquellas palabras que le dio a Marta cuando se acerca y su hermano está muerto. Y si hubieras estado aquí, el Señor Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive no morirá, ¿qué? Eternamente. Hermanos, el Señor está hablando de que para la iglesia hay una promesa eterna de vida. Amén, hermanos. Amén. Y vida en abundancia, dice su palabra. Amén. Wow, hermanos, el Señor está dándole a la iglesia, le está dejando, nos está dejando. Hasta ahora, hermanos, esta promesa sigue para nosotros. Vas a edificar una iglesia. ¿Te imaginas, hermanos, qué lindo? ¿Cuál iglesia? Te han preguntado. Pues esta, Pedro, esta, Betel, y todos los que creemos en el Señor Jesús. Y luego dice el Señor: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, hermanos. Hermanos, esto era una expresión sacerdotal. ¿Sí? Era una expresión sacerdotal, hermanos. No es que Dios nos haya dado hacernos super cristianos para hacer manifestaciones y esas muchas cosas que hoy muchos hacen mintiendo. Muchos hacen engañando. Aquí vino, hermanos, hace unos años, aquí en esta iglesia, me tocó platicar con un muchacho que llegó 3 o 4 veces. Y él me dijo que él tenía muchos problemas con la fe, porque él había descubierto que eran puras mentiras. Y entonces le digo: oye, le digo, pero, o sea, ¿cómo has buscado al Señor? No, digo, es que yo iba a la iglesia, me nombró una iglesia allá arriba. Digo, entonces, digo, yo le dije que tenía muchos problemas, y me dijo: es que tú tienes una atadura, tú tienes un demonio. Y digo, y a mí me espantó y me llevó para enfrente. Y entonces, digo, me sentaron y empezaron a orar por mí, y empezaron a decir muchas cosas. Y luego uno de ellos agarró mi camisa y la rompió, y luego gritó: por ahí salió el espíritu endemoniado. Wow, hermano, yo lo vi cuando él me la rompió, me dijo. Y todo el mundo pensó eso de mí. Wow, no, qué triste. Qué triste, mis hermanos, me dio una tristeza. Y digo, digo, no, la mujer no es así. No es así. Hermanos, dice, esta era una expresión sacerdotal que dice que todo lo que atares y desatares, quiere decir prohibir o permitir. Prohibir o permitir. Dice, hermanos, el que tiene la llave es el que va a permitir. El que pase, no pase. ¿Sí o no? Si está cerrado ahí, yo no tengo la llave, no paso. Pero si alguien tiene la llave y me abre, paso. Jesús está dándole a la iglesia: este es el evangelio. Yo soy la roca. Y ustedes van a edificar sobre la roca. Y todo lo que vayan a edificar sobre la roca tiene que pasar por aquí. Amén, mis amados hermanos. No es cierto que otras manifestaciones. No, hermanos. Es lo que nosotros podamos permitir como iglesia. Si llega una doctrina y se sientan y nos quieren convencer de algo, mis amados hermanos, Dios nos ha dado la autoridad de rechazarla. Amén. Amén. Y si trae algo bueno que edifique la iglesia y que nos bendiga, también, hermanos, como iglesia tenemos la autoridad de recibirla. Recibir o prohibir. Lo que venga a tu vida y a mi vida, mis amados hermanos, teniendo Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos decidir si lo dejamos o no lo dejamos. Amén, hermano. Amén. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Hermanos, hoy creo que basta con esa pregunta, ¿verdad? Porque de aquí en adelante, hermanos, sabemos quién es el Señor. Desde antes, ¿verdad? Sé que desde antes. Pero, hermanos, es bueno que confirme en la palabra de Dios nuestros corazones en Jesús. Amén, hermanos. Amén. En Jesús, en nuestro Señor.
no dejarnos, hermanos, apantallar por ninguna doctrina, por nada. En la mañana comenté a mi esposa que me pasó algo muy curioso. Terminé de escribir ahí mis apuntes, hace uno, y orar por la iglesia y por todos, por el mensaje. Entonces me emocioné y siempre le pongo, al último le pongo un amén. Puse amén y ¡ay, Señor! Y luego escuché, Señor, el Señor, algo dijo, y los cánticos espirituales de unas estaciones que hace la Alexa, ¿sí? Y luego me puso unas alabanzas. Me puso unas alabanzas. Señor, hasta la Alexa le hiciste que se convirtiera. Señor, pero estuvo muy chispa porque yo no le dije a Alexa, yo hice esto, Señor, dije, y rápido me contestó y me puso unas alabanzas, pero sí me sorprendió primero, pero primero sí me sorprendió y dije, Señor, hasta la Alexa la convertiste, gloria a Dios. ¿Verdad que no les voy a pasar eso? Me lo digo después, oye, ¿sabes qué? Digo, la Alexa tiene un aplauso, tal vez. Bien, hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra, porque Dios es bueno. Amén. Hermanos, y que esa autoridad, esa encomienda que nos dio el Señor de predicar el Evangelio, mis hermanos, volvemos a retomarlo. Señor, te damos muchas gracias. Mira, mi Dios, que nos admiras, Padre. Por eso dijo el profeta que tu nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Señor. Señor, nos maravilla.